que ha venido preocupando a toda la sociedad y que de algún modo siempre ha preocupado, que es el tema económico en la Argentina. Nos parece que es un tema que incluso este año, con el tema de la pandemia, se ha incrementado, pero bueno, de algún modo disparó o profundizó la crisis que venimos sufriendo ya hace muchos años que la Argentina entró en recesión, y eso puntualmente para nosotros como sindicato es un tema que por momentos queda soslayado, por momentos no nos tomamos el tiempo como para profundizar en estos temas, pero debería ser como un punto que a nosotros nos debería llevar más tiempo, justamente porque es el contexto sobre el cual nosotros generamos nuestras demandas y generamos nuestras luchas. Así que en ese sentido, la actividad de hoy era propiciar una instancia poniendo el foco en invitar a especialistas en el tema, con la particularidad de, bueno, especialistas que abordan esto de la crisis económica en la Argentina desde diferentes perspectivas. Obviamente para, bueno, hacernos una idea general de los enfoques fundamentales con los cuales se puede abordar esta realidad, con esta intención de, bueno, en lo inmediato para nuestro sindicato, para profundizar el conocimiento de la realidad que nosotros tenemos que enfrentar y a lo que nos enfrentamos como trabajadores. En ese sentido, obviamente, agradecemos a los tres especialistas bueno, que están participando de esta actividad, que es Julián Denaro, que ahora vamos a leer un poco en forma muy resumida una referencia a cada una de los currículums, Agustín Echevarne y Cristian Caracoche. Le pusimos como título a esta actividad una crisis, tres miradas, y bueno, el subtítulo era Análisis de la crisis económica desde distintos enfoques. Un poco la dinámica que habíamos pensado era darle prioridad a los tres especialistas y encarar con un primer momento, que era que cada uno de los tres especialistas trate de sintetizar. Es muy difícil, pero justamente la idea era que haya intercambio en 15 minutos, su visión general sobre la situación económica en la Argentina, haciendo alusión a las causas, perspectivas y posibles soluciones. Generar un segundo momento que sería en función de algunas preguntas que pueden surgir de los asistentes, que harían por el chat y que de algún modo nosotros como moderador leeríamos, y ahí darle a cada uno de los tres especialistas 5 minutos para hacer alguna alusión o intentar algunas respuestas sobre las preguntas que puedan llegar a surgir. Y después ir a un momento final en donde cada uno de los tres disertantes tenga la posibilidad en 5 minutos de poder hacer algún cierre de todo el intercambio, del debate, bueno, intentando abordar alguna conclusión en función de sus perspectivas. Antes de dar comienzo, para cada uno de los tres momentos pensamos diferentes órdenes en cuanto a la exposición, como para tratar de ser solidario y que no haya ningún tipo de favoritismo. La idea es que haya intercambio de ideas. Sabemos que muchas veces los enfoques con los cuales abordamos la realidad también generan o ponen sobre la mesa el tema de las pasiones, pero bueno, la idea es tratar de escuchar las diferentes perspectivas. La idea es que para el primer momento el orden esté o comience Julián Denaro, siga Agustín Echevarne y finalice Cristian Caracoche. Para el tema de las preguntas le daríamos el comienzo a Agustín Echevarne, que siga Cristian Caracoche y finalice ese momento Julián Denaro. Y para la finalización, que comience Cristian, siga Julián y termine Agustín, como para que sea bastante dinámico el intercambio. Hago referencia a algunos de los datos que hemos podido sintetizar de cada una de los currículos y biografía de quienes son los invitados, porque bueno, tuvimos que hacer una síntesis muy apretada porque tienen importante historia académica y también política. Julián Denaro es economista por la Universidad de Buenos Aires, columnista económico en televisión y radio,
profesor en la Universidad Nacional de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza, doctorando en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Matanza y terminando la licenciatura en Psicología de la UBA, autor de 6 libros, siendo los 2 últimos Del país dividido a la Revolución Cultural, del 2017, y su último libro es La Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, editado el año pasado. Agustín Chevarne es economista especializado en desarrollo económico, marketing estratégico y mercados internacionales. Fue profesor de economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires y actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano. Es autor del libro La clave es la libertad y de varios de los videos más exitosos de la Fundación Libertad y Progreso. Recientemente es cofundador del partido en formación Unidos. Y Cristian Caracoche, docente de la Universidad de Loma de Zamora, licenciado en Administración, licenciado en Economía, posgrado en Economía Argentina, maestría en Economía Política, docente, investigador y autor de su último, el título de su último libro es Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Bueno, como les decía, el primer momento sería como cada uno de los 3 especialistas tenga 15 minutos para tratar de sintetizar cómo ve la realidad económica del país, haciendo alusión a las causas, perspectivas y posibles soluciones. Empezaríamos con Julián Denaro, seguiríamos con Agustín Echevarne y finalizaría Cristian Caracoche. Yo de última les voy avisando por el tiempo. La idea es que, bueno, es más o menos el tiempo que habíamos acordado como para tratar de ser respetuosos con los invitados. Así que bueno, Cristian, cuando quieras comenzar, yo de última, cuando te estés acercando a los 15 minutos, te hago algún recuerdo, digamos. Perdón, Julián Sí, sí, arrancaría. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Yo escuché, digamos, en tu presentación que es muy descriptiva, ¿no? Acerca de 3 perspectivas. Y a veces lo que, digamos, me parece importante decir esto porque creo que todo el debate va a ser atravesado por este problema. ¿Cuál es? Que seguramente, o en general los valores sobre los cuales trabajamos y el futuro deseado, anhelado, es más o menos parecido. El problema es que a veces la lectura de la realidad eh, es la que es distinta, ¿no? Entonces, bueno, trabajar sobre eso me parece muy interesante por 2 motivos. Uno, por qué se lee distinto, y otro, bueno, sí, seguramente que hay una exposición de metodologías, modelos y todo eso que también es diferente. Pero bueno, el punto de partida tiene que ver con una lectura que a veces bueno, puede ser entendida de una u otra manera. El punto de partida de esta crisis, como vos lo decías, se agudiza durante el gobierno de Mauricio Macri y según alguna lectura de realidad, como bien ustedes sugerían, comienza con una recesión que tal vez tiene un inicio algunos años antes. La cuestión básicamente es que digamos que hay 2 modelos de organización económica, social, política, comercial, financiera del país y cultural que se han intercalado y que justamente su sucesión ha causado muchos daños. Cuando comienza el anterior periodo que sería parecido a este que está ahora, ¿no? Que fue el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández,
la Argentina estaba en una situación de extrema vulnerabilidad financiera, política, por cierto, y económica, con una deuda externa del 160% del PBI, una pobreza del 55%, un desempleo del 20%. Todas esas cuestiones que eran de suma urgencia, fueron recuperadas porque se puso, pues fueron recuperadas. La foto del 2015 es, ¿estás seguro, Julián, que se recuperó? Bueno, si uno analiza, para analizar la historia, uno tiene que decir, bueno, de dónde partió tal periodo y a dónde llegó, pero obviamente que de dónde empezó, ¿no? No empezó desde el 76, que fue donde empezó la destrucción y venta de la Argentina. Este periodo empezó desde el 2002, no desde el 76, donde prácticamente había una pobreza y un desempleo marginales, ¿no? Y el modelo que surge allí, bueno, no surge allí porque en algunos puntos coincide con un modelo que fue planificado en la década del 40, pero no quiero ir a cuestiones históricas porque la consigna era focalizar en situaciones actuales, ¿no? El desarrollo de la industria con inclusión social permitió, entre otras cosas, de los parámetros que yo utilicé y a lo que me interesa ir, especialmente en los últimos periodos, se consiguió bajar el desempleo hasta aproximadamente el 6%, la pobreza hasta el 27%, se consiguieron, ustedes que son sindicalistas, se consiguió tener los salarios y las jubilaciones mínimas más altas de Latinoamérica, y una deuda externa en moneda extranjera, que es la que compromete la soberanía política y la independencia económica, se redujo al 11% del PBI. Es decir, era un país prácticamente desendeudado, y lo dijeron, yo en mi último libro tengo una cita de la página, no me acuerdo cuál es la página, del día tal, del diario Clarín, donde los que asumieron decían, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, vamos a poder tomar deuda muy fácil, rápido y barato. Y era el plan económico, y sí me interesa insistir sobre esto, porque ya estamos, claro, después de un año de pandemia, un año medio raro, ¿no? Pero la destrucción de aquella situación inicial, que no era un paraíso, claro, había muchas cosas por hacer, pero teníamos, repito, cuando asume el gobierno de Macri, teníamos las jubilaciones y los salarios mínimos más altos de Latinoamérica, estábamos prácticamente desendeudados, habíamos bajado considerablemente la pobreza y la informalidad laboral, que era un problema muy grande. Después de 12 años de un modelo nacional popular inclusivo y toda la historia, termina sin embargo con una informalidad laboral del 33%. Es decir, estamos en un escenario muy complicado, pero lo que asume en el 2015, en diciembre del 2015, es cambiar un modelo con todas sus fallas, ¿no? Un modelo industrial productivo que habrá que hacer mejor la próxima vez, porque tuvo, a mi gusto, muchísimas fallas, cambiarlo por un modelo especulativo financiero, ¿no? Ellos decían, y por ahí sí conviene recordar enunciados que son comunes, ¿no? Del gobierno de Macri con Martínez de Oz en 1976, ¿no? Que los lineamientos eran los mismos. Liberar, ¿no? Liberar las importaciones, liberar las exportaciones, liberar el dólar, achicar el Estado, quitar los gastos superfluos del Estado, que en palabras de los miembros del gobierno de Macri fue hay que dejar de alimentar a los vagos.
bueno, achicar el Estado, liberar todo lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, por ejemplo, quitar aranceles, quitar retenciones y demás, que son una fuente importante de recaudación del Estado. Bueno, es importante también, durante el periodo nacional y popular, se nacionalizaron, se recuperaron algunas empresas que se habían regalado o vendido barata, como se quiera decir, durante el periodo Vendepatria, como lo llaman muchos, de la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando se pone en vigencia el modelo de valorización financiera de Macri, que duró hasta el fin de su gobierno? El modelo de valorización financiera consistió en esto de liberar las importaciones, liberar las exportaciones y liberar el dólar. Significó algo parecido a lo que ocurriera durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 y durante la convertibilidad durante el gobierno de Menem y de la Rúa, la apertura indiscriminada de las importaciones, sin control y sin regulación, que confluye irremediablemente en la destrucción de nuestra industria. Ningún país, esto es algo histórico, pero hay que decirlo, ningún país en ningún momento de la historia ha conseguido desarrollarse sin medidas proteccionistas. Bueno, cuando se quitan todas las medidas proteccionistas y se libera absolutamente todo, naturalmente lo que ocurre es que se destruye la industria, que es la genuina generadora de empleo en el país. Y el modelo de la valorización financiera, al cual hacía referencia y que todavía nos está trayendo problemas, además del endeudamiento, claro, significa ingreso de dólares especulativos, no productivos, especulativos. Un dólar productivo es un dólar que viene a montar fábrica, a montar industria, generar empleo. Un dólar especulativo es un dólar que se cambia, que se mete en herramientas financieras de capitalización. ¿Cómo se hace? Entran los dólares, se cambian por pesos, esos pesos se colocan en diversas herramientas financieras, una puede ser plazo fijo, otra puede ser bono, con altísimas tasas de interés. ¿Qué pasa con las altísimas tasas de interés? Obviamente sirven para que ese capital se agrande, se ensanche muy rápido. Pero ¿qué pasa con las altas tasas de interés? Significa que el costo para producir y el costo para invertir en la economía real es muy alto. Eso destruye, deteriora, obstaculiza justamente la producción, la industria y la generación de empleo. En adición a lo que estábamos hablando antes de la desfinanciación del Estado, ocasionada por una baja en la actividad, porque el Estado recauda por impuesto al consumo, aportes y contribuciones, impuesto a las ganancias, de financiar el Estado, achicar la actividad, de financiar al Estado también porque ya no se recauda por retenciones a las exportaciones y por aranceles a las importaciones. Entonces, el Estado tiene menos plata para la inversión social, ¿no es cierto? Para salud, educación, turismo, transporte, ciencia, tecnología, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, todo eso que es inversión social, bueno, el Estado tiene menos plata, cada vez menos plata. Bueno, entonces seguía con esto de la libertad del dólar y la bicicleta financiera. Ese dinero capitalizado, luego lo que hace es tener la libertad para volver a comprar dólares y retirarlos libremente del país. Y así fue como cuadruplicaron la deuda externa durante el periodo de apenas 4 años en el mayor ciclo de endeudamiento de la historia de nuestro país. Si ustedes hacen la cuenta de deuda al inicio y deuda al final de cada periodo, van a llegar a que la dictadura fue 5.000 millones de dólares por año, la convertibilidad fue 10.000 millones de dólares por año y el periodo de Macri fue 32.000 millones de dólares por año, generando obviamente la vuelta del Fondo Monetario Internacional y toda esa situación caótica que nosotros tenemos. Bueno, cuando a través de las elecciones le decimos basta a un modelo de saqueo, intentamos decir nunca más a un modelo de saqueo, como fue el modelo de la valorización financiera, y volver a poner en marcha la industria generadora de empleo, aparece la pandemia que ha causado estragos en el mundo entero. Ahora, una de las cuestiones fundamentales para poner en marcha el país, naturalmente, es estabilizar estas variables que se desestabilizaron. ¿Cuáles, por ejemplo?
tipo de cambio e inflación. Algunos monetaristas venían diciendo desde antes de que gane Macri, nosotros tenemos la fórmula porque nosotros sabemos que los países que emiten tienen inflación, los que no emiten no tienen inflación. Ahora, ¿qué pasó? Este gobierno de sesgo monetarista, por decirlo de algún modo, de Mauricio Macri, generó la más alta inflación desde el año 91 para acá. Y la curiosidad a destacar es que durante el año 2019 prácticamente no tuvo emisión y sin embargo llevó a una inflación del 55% aproximadamente. Y este año de Alberto Fernández, con una necesidad social cargada de urgencia, se generó un gasto más amplio que lo habitual en nuestro país y sin embargo la inflación tiende a ser menor. Pero ¿qué pasa? El ciclo de carrera loca que se armó durante el gobierno de Macri entre tasa de interés alta, inflación alta y devaluación que se van intercalando y presionando la una a la otra, generó una inestabilidad cambiaria sobre la cual es imposible planear y planificar un desarrollo industrial. Muchos de los dólares que quedaron atrapados en la bicicleta financiera y que no pudieron salir hasta el momento, ¿qué es lo que generan a través del dólar informal, como por ejemplo el contado con liqui, retirarse del país? Por ejemplo, ¿qué es el contado con liqui? Esos pesos que quedaron atrapados compran bonos en pesos y esos bonos los venden en el exterior y en dólares, y esos dólares quedan depositados en una cuenta que estos capitales, que son unos pocos, ¿no? Creo que ninguno de los que estamos hablando estamos haciendo estas operaciones, son unos pocos, pero son los mismos que manejan los medios de comunicación, así que se instala, se fogonea una brecha cambiaria que lógicamente destruye cualquier posibilidad de estabilización. Por eso es urgente e importantísimo que se logre a través de distintas herramientas, como por ejemplo esto que están utilizando ahora, el bono atado al dólar, que se llama el dólar linked, ¿no? ¿Por qué atado al dólar? Porque esos pesos pueden comprar bonos que frente a una supuesta devaluación, esos montos en pesos son actualizados inmediatamente y entonces no pierden su capital en términos de poder adquisitivo. De modo que eso sería una forma que está consiguiendo de alguna manera suave, por supuesto suave el gobierno, para conseguir estabilizar esto. Y una última cosa, así no me extiendo más de la cuenta, una última cosa que nosotros ya veníamos hablando de que la destrucción del periodo de Mauricio Macri había generado un 50% de capacidad ociosa en la industria y nosotros decíamos, cuando se ponga en marcha el país, va a haber una situación parecida a cuando fue presidente Néstor Kirchner, ¿se acuerda que crecíamos a tasas chinas? ¿Por qué? Porque recuperar capacidad ociosa obviamente es más fácil y más rápido que invertir en desarrollo. Esa condición se ha aumentado, se ha potenciado con esta pandemia, cuya recesión y cuya profundización de la capacidad ociosa ha aumentado. Entonces, el deseo ahora que tenemos todos los que estamos acá, es que la recuperación, cuando esto se ponga en marcha, para lo cual hay que estabilizar una determinada serie de cuestiones que ya mencioné, cuando se ponga en marcha la previsión es que la economía va a crecer, es probable que se cumpla con el presupuesto presentado, que el año que viene va a crecer al 5,5%, y si se consigue estabilizar y se consigue los valores del próximo presupuesto, que es con una tasa de inflación al 29% y un dólar a fin de año de 102 pesos, vamos a estar recuperando el nivel de actividad y ojalá que podamos montar un modelo industrial, inclusivo y de desarrollo que contemple una mejora para todos los sectores sociales y para mirarlo desde cualquier perspectiva que podamos decir, y bueno, hemos crecido y bienvenido sea. Muy bien, Julián, con el tiempo. Agustín.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, a mí avísame porque yo suelo por ahí escaparme del tiempo, así que cualquier cosa me haces señales, me interrumpís. Más que nada, Javier, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar, sobre todo con docentes. Para mí, yo ante cualquier otra cosa, creo que lo que más me identifico es con ser un educador, mucho más que con ser economista hoy en día y todo lo demás. Aunque me dediqué muchos años a las finanzas, a la bolsa, a los mercados internacionales, que me apasionan también, me apasionan muchísimo. Pero a mí me interesa mucho la enseñanza porque creo que en la educación es lo que nos va a permitir cambiar Argentina. Y yo creo que la educación y los docentes en general van a tener que hacer un enorme esfuerzo porque creo que ahí está el gran problema de la Argentina. Y creo que empiezan los valores. Pero no tenemos todos los mismos valores. Creo que el problema justamente parte de ahí, parte de cuáles son los valores que uno tiene. Y había ciertos valores que eran los valores tradicionales. Y yo puedo hablar un montón de cosas que dijo Julián y que me encantan. Con Cristian hemos charlado 20 veces, que hemos tenido muchos debates también con respecto a estos temas y tenemos también muchas diferencias. Pero creo que es lindo ver dónde están las diferencias. Y voy a tratar de mostrar dónde están las fundamentales diferencias en el análisis. Y yo creo que Argentina viene mal desde hace décadas, muchas décadas, 7, 8 décadas o más. De hecho, creo que empieza en 1908 una reforma de la educación, que ahí empezamos a tener una educación nacionalista, y se empezó a crear el ser nacional, y se empezó a meter una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Hasta ese momento se decía que la soberanía estaba en el individuo, cada individuo era soberano, cada persona era soberana. ¿Por qué? Porque teníamos el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Y a partir de ahí empezamos a borrar esos límites, pasaron a ser cada vez más difusos, y empezó a ver como que lo colectivo era superior al individuo. Entonces el individuo ya no era soberano, sino que se reemplazó y se dijo que la soberanía es nacional. Y ahí radica todo el problema. Y por eso es muy importante cambiar las lecturas o completar las lecturas. Por ejemplo, se lee muy poco en Argentina, muy poco, y yo he hecho la pregunta a muchísimos docentes, ¿cuánto han leído de Alberdi? Si quieren me pueden poner ahí las respuestas. ¿Cuántos libros han leído de Alberdi? Yo tengo toda una biblioteca ahí entera, un estante entero, 20 libros de Alberdi. ¿Cuánto han leído de Alberdi? Seguramente muy poco. Y lo que se lee, se han leído generalmente gente que habló de Alberdi, pero Alberdi es básicamente el gran pensador de la Argentina. También Sarmiento, por supuesto, y también hay que leerlo, y hay que leer a todos los demás. Y por supuesto hay que leer a Marx, está fenómeno, pero hay que leer a todas las campanas. Y hay unas campanas que se leen y otras que no. A Marx lo conocen todos, pero ¿cuántos han leído a Mises? ¿Cuántos han leído, por ejemplo, a quién refutó a Marx? Yo les pregunto, escríbanme ahí en el chat, ¿quién refutó a Marx? Y me pregunto quién te lo sabe. Yo estoy convencido que muy pocos de ustedes lo saben. Y sin embargo, son mucho más importantes, porque hoy en la economía los tenés como vigentes, y el marxismo, por más que Cristian después me va a refutar todo esto, ya no existe más. Y Karl Menger y von Bauer lo refutaron a Marx cuando él ni siquiera había publicado el segundo tomo del Capital. Y lo publicó después de la muerte porque nunca logró levantar las refutaciones de von Bauer y de Karl Menger. Y después lo volvió a refutar, por supuesto, Mises, en un libro fantástico que se llama Socialismo, que demuestra por qué no puede funcionar el socialismo, no puede tener ningún tipo de cálculo económico, porque el cálculo económico se basa en la libertad de mercado. Sin libertad de mercado no hay posibilidad de precios, y sin precios no hay posibilidad de cálculo económico. Y Oscar Lange, que era un marxista, le dice, hay que poner una estatua en la Plaza Roja a von Mises, porque nos explicó el problema y nosotros lo vamos a resolver. Y de ahí están intentando resolverlo y nunca lo lograron. Y por eso no hay ningún sistema que puedas mostrar de éxito del socialismo en el mundo. Mientras que en cambio, el sistema de la libertad ha provocado un éxito impresionante en todo el mundo. En todos los países que adoptan las reglas de la libertad, el éxito es fenomenal. Y si me permiten hacer un share, ¿puedo hacer un share de la pantalla? No, no puedo. Bueno, no sé si me puedes habilitar para compartir una cosita en la pantalla. Bueno, si no se los cuento. En los países que están en los primeros 20 lugares... Ahí podés. Ahí te habilité. Dale, buenísimo. Los países que están con la mayor libertad económica del mundo, acá lo dividimos en cuartiles, ¿no? Los más libres del mundo están entre $30.000 y $40.000 per cápita.
Los menos libres del mundo tienen menos de $6.000 per cápita. Es decir, que la libertad económica genera riqueza. Y eso es así en todos los lugares del mundo donde se aplica. Y fíjense, en los países, si vemos las diferencias en la igualdad, en realidad los países libres son levemente menos desiguales que el resto. Este es el 10% de cuánto tienen de participación sobre los ingresos, el 10% más pobre de los países. Pero sobre todo, como son mucho más ricos, cuando mirás los ingresos del 10% más pobre en términos del poder adquisitivo, los países libres están casi 10 veces más que los países menos libres, 11 veces más en realidad que los países menos libres. Si lo mirás en términos de pobreza, los países libres no tienen pobreza, prácticamente. Los países menos libres tienen una pobreza fenomenal. Y si lo mirás en expectativa de vida al nacer, los países libres tienen una expectativa de nacer mucho más alta que los países menos libres. Si mirás en términos incluso de los derechos políticos, también los países libres, por supuesto, tienen mucho mejores derechos políticos que los que no son libres. Es decir, si lo mirás en cualquier tema, vas a ver permanentemente en todas las cosas, en mortalidad infantil, en todo lo que quieras mirar, tienen mucho más éxito los países libres que los países no libres. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Argentina dejó de estar entre los países libres. Argentina, mientras estuvo entre los países libres, competía con los países más ricos de la Tierra. Entonces, perdón, les voy a compartir otra pantalla. Miren, Argentina, 1895, estaba acá, estaba muy cerquita de Inglaterra, había empezado mucho más abajo, tenía la mitad del PIB per cápita de Inglaterra, pero casi lo había alcanzado. De hecho, algún año estuvo por arriba de Inglaterra. Y después estábamos cerca de Irlanda, estábamos arriba de España, arriba de Rusia, arriba de México. Y por supuesto, mucho más lejos, más atrasados, estaban todos los países asiáticos. Acá puse unos ejemplos, pueden poner todos los países del mundo, que van a ver que Argentina estuvo entre los primeros 10 países del mundo durante mucho tiempo. Y cuando empezamos a ver qué pasó, bueno, básicamente hasta 1908, como les decía, éramos un país libre. Después empezamos a cambiar las ideas y las reemplazamos y cambiamos los valores. Y una vez que empezamos a cambiar los valores, Argentina empezó a decaer. Y cuando empezamos a decaer, fíjense cómo en la década de 70-80 empieza la caída fuertísima. Empezó antes la caída, empieza en el 40, pero la caída fundamental, la más importante de todas, empieza en los últimos años. Y ahí lo tenés como China y hasta Botsuana nos alcanzan. Y se ve mejor todavía si lo ponemos en términos lineales. Fíjense cómo Irlanda nos pasó el trapo, cómo Argentina estaba bien hasta por acá. Miren dónde, a ver si lo puedo fijar, más o menos hasta 1930, 1940, hasta acá, Argentina está junto a Estados Unidos, prácticamente. Hasta 1940 estábamos junto con Estados Unidos. Y nos fuimos quedando, y nos quedamos atrás, y nos quedamos atrás, y nos quedamos atrás, y ahora estamos acá en el pelotón de los países, no los más retrasados, porque todavía los países africanos más retrasados están más abajo, pero fíjense cómo Botsuana ya nos alcanza. Es decir que hasta algún país africano nos empieza a alcanzar. Y esto, a mi juicio, es porque hemos perdido los valores. ¿Y cuáles son los valores? Los valores que se fueron generando evolutivamente en la sociedad mundial, pero fundamentalmente en las tres grandes religiones. La religión cristiana, incluyendo a los católicos, los judíos, los musulmanes, que tenían los valores básicos que se pueden resumir en los 10 mandamientos. Y lo digo yo que no soy religioso, pero eran valores fundamentales. No robar, no matar, no mentir. Las cosas básicas. Bueno, esto cambia completamente a partir de la irrupción de Marx. Y con Marx empieza a decir, acá hay un problema, porque esos valores generaron un éxito enorme, que al propio Marx lo veía, y eso que era muy temprano, pero ya veía un éxito enorme en la producción de bienes y servicios. Pero esto genera una concentración de la riqueza, decían ellos. Cosa que no es cierto, y se puede mostrar, porque los mismos gráficos les mostré recién, cómo los países van mejorando. Primero mejoraron los capitalistas, pero después ahora todos los demás apenas empiezan a meterse en el comercio internacional. Es una de las falacias más grandes que hay. Cuando vos te abrís al comercio internacional, se cierra la brecha. China se abrió al comercio internacional y al capital extranjero en el año 79, era 34 veces más pobre que Estados Unidos, hoy es 4 veces más pobre que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se abrió 13 regiones al comercio internacional y permitió la entrada de los capitales. Entraron fuertemente los capitales.
Después, entonces, ¿qué pasa? Se reemplazó por otra moral. Y la moral que hoy rige en Argentina, con todos, con los militares, con los peronistas, los radicales y con Cambiemos, todos tienen la misma moral, que es la moral de la justicia social. Y la justicia social, que yo sé que la mayoría de ustedes les debe parecer que es extraordinaria, porque es lo que se enseña en todos lados, en los libros de texto y demás, es la destrucción de la moral burguesa, dicen. Porque Marx lo calificaba con la moral burguesa, o los marxistas lo califican con la moral burguesa. No robar, no matar, no mentir. Entonces, ¿qué pasa? No respetamos más la propiedad privada. Una vez que los necesitados tienen derecho, por el solo hecho de ser necesitados, tienen derechos sobre los demás, podés iniciar la violencia sobre los demás. Hasta ese momento, iniciar la violencia era un pecado, estaba mal, ¿no? Iniciar la violencia es malo. Ahora no. Ahora uno puede romperla en una vereda, tirar piedras a la policía, y está justificado por la justicia social. O está justificado tomar las tierras, como Grabois y demás. Creen que es lógico porque es un problema del sistema, entonces hay que tomarlo por cuenta propia y tomás las tierras, o está justificado utilizar al Estado para robarle el 90% de la renta agropecuaria. Entonces le roban el 90% de la renta agropecuaria. Y todo eso se justifica por este tema. O está justificado emitir y hacer una enorme inflación y sacar desde el año 35 el 30% de los ingresos del poder adquisitivo a la moneda argentina todos los años en promedio, salvo la convertibilidad. Y fíjense que es paradójico. Los sindicalistas y demás debieran defender la convertibilidad a rajatablas. Es moneda sana, es que no te roben. Nada más. Los socialistas argentinos, en el principio del siglo XX, estaban en contra de la creación del Banco Central, porque querían tener una moneda sana y que el Banco Central no te roben tu poder adquisitivo. Eso era la convertibilidad, que no te puedan robar tu poder adquisitivo. Entonces, fíjense cómo son las falacias que se enseñan en nuestros libros. En libro de texto de colegio que yo he leído por doquier, por ejemplo, cada vez que aparece la palabra neoliberal, está lleno de falacias. La principal falacia es decir que Macri o que Videla eran neoliberales, cuando el liberalismo dice todo lo contrario de lo que aplicaron estos señores. Por supuesto, el liberalismo son los que inventamos todo el respeto a los derechos humanos. Eso son los liberales los que lo hicieron. Somos los que luchamos contra la esclavitud. Eliminamos la esclavitud y Argentina fue el cuarto país del mundo en eliminar la esclavitud. Son los que, por ejemplo, defendimos los derechos de las mujeres y de las minorías y demás. Todo eso lo hicieron los liberales. Esos no eran los socialistas, que para nada, que perseguían a los homosexuales y qué sé yo, en todos los países socialistas. Acá no. Acá los liberales son los que defendían los derechos de las mujeres y defendíamos la igualdad. Simplemente porque tenemos un principio básico. El liberalismo se puede resumir en un solo principio: que vos no podés iniciar la violencia sobre el otro. Nada más. Si vos aceptás eso, sos liberal. Si vos podés iniciar la violencia sobre el otro por culpa del sistema, inventar las cosas que quieras, entonces no sos liberal. O lo colectivo superior al individuo, o lo que fuere. Entonces fíjense cómo estas falacias se van sucediendo. Y vamos llegando al punto crucial de lo que nos pasa ahora. Porque ahí viene el problema de la deuda. La deuda, para un liberal, es inmoral, porque es ponerle impuestos a nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, los liberales siempre hablamos de equilibrio fiscal, que gaste lo mismo que te ingresa. Si no tenés equilibrio fiscal y aumenta la deuda, como recién decía Julián, aumentó la deuda con los militares, aumentó la deuda con Macri, aumentó la deuda con no sé quién, o si aumentó la deuda, no son liberales, porque los liberales te dicen equilibrio fiscal. ¿Quiénes son los que te dicen que no tengas equilibrio fiscal? Los keynesianos, que te dicen utilizar el déficit fiscal para meterle plata en el bolsillo a la gente y eso va a arrancar la economía. Después la economía no arranca y termina echando la culpa al neoliberalismo, al cuco neoliberal. Pero en realidad son ellos los que gastan más de lo que te ingresa, que generan las deudas. Y Argentina está quebrada. Argentina está totalmente quebrada. Está el Banco Central quebrado, la ANSES está quebrada, el Estado argentino, el Tesoro argentino está quebrado. Hicimos default 9 veces. Este último default que lo hicimos este año, le sacamos 50% a lo que le prestaron plata al gobierno de Macri, bueno, le sacamos el 50% y el nivel de deuda que tenemos ahora es igual. Es decir, que los tipos perdieron un montón de plata y tenemos el mismo nivel de deuda. Y además estamos emitiendo deuda a roletes, y los criticamos a nosotros, los criticamos a Macri todo el tiempo por la deuda, pero Macri emitía el 7,5% de tasa. Ahora emitimos al 15% en dólares, al doble de la tasa de interés que emitía Macri.
sea, cuando hablan de especulación financiera, bueno, hoy es fantástico, lo único que hay es especulación financiera, todo lo demás está destruido en Argentina. Y Agustín, un minutito para redondear. Dale, redondeo. Dale, gracias. Y les redondeo. Entonces, hay un montón de falacias. Yo les pido que analicen, leer La Otra Campana, leer lo que no han leído, leer a Mises, a Hayek, a Alberdi, a Karl Menger, a todos los autores que probablemente no han leído, a Israel Kirzner, a Nozick, a Garrison. ¿Cuántos de estos autores conocen? Les pregunto, porque a Marx seguramente lo conocen, a Keynes también. Entonces, ¿por qué se lee una campana y no la otra? Entonces, y cierro con esto. La pandemia agravó el problema, sin lugar a dudas. Pero la pandemia el peor país que lo manejó fue Argentina. Estamos cuartos en el mundo en cantidad de muertos, y la caída de nuestro PBI este año va a ser 12,1%, dicho por el ministro, no uso mis números, que son tal vez un poquito peores, pero cuando nuestros vecinos cayeron el 5%, vamos a sacar el 12,1%, mucho más. Y nos dejaron encerrados durante 7 meses. Este es el año que vivimos encerrados. Encerrados injustificadamente, porque se sabía, y nosotros lo dijimos desde marzo, que la cuarentena no te impedía la entrada del virus. Te demoraba las primeras semanas para poder hacer el tema de los hospitales, organizarlos y qué sé yo, pero lo demás no tenía ningún sentido, y hoy está clarísimo. Hoy tenemos más muertos por millón de habitantes que Brasil, que Estados Unidos, que casi todos los países, salvo 4. Estamos cuartos en el mundo, sin contar Andorra y San Marino, que son prácticamente ciudades-estado, ¿no? Muy chiquititos. Gracias, perdón si me escapé unos minutos. No, muy bien con el tiempo. Bueno, antes de que comience que el docente Cristian Caracoche, les recordamos que las preguntas las tomamos del chat para que bueno, tengan la centralidad los especialistas, que ya hay una diversidad importante de enfoques. Y después que termine Cristian, retomaríamos las preguntas que están en el chat con bueno, una serie de intervenciones por parte de los disertantes, en donde le daríamos 5 minutos a cada uno de ellos como para que hagan una respuesta o focalicen en aquellas que nosotros leemos como para bueno, ver. Así que bueno, los invitamos a ir haciendo preguntas a los disertantes, y por ahí, si se pueden privilegiar las preguntas sobre los temas que convocamos la charla para que puedan darse las diferentes perspectivas, mejor aún. Así que bueno, te damos la palabra, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me está escuchando bien? Sí, se escucha bien, Cristian. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación que se me ha hecho. Siempre es un gusto charlar, debatir e intercambiar. No voy a entrar en diálogo entre exposiciones, porque entiendo que, bueno, estoy al final y sería injusto responder cosas que planteó Agustín, ¿no? Nada, así que voy a dejar pasar la cuestión de la refutación. La idea de la presentación es un poco analizar concretamente la cuestión de la crisis actual, y ver qué perspectivas y qué propuestas, qué puede pasar, y frente a eso qué pueda pasar, un poco conjeturar posibles vías de acción. Bueno, básicamente, como cuestión más general, el capitalismo argentino y el capitalismo en general no tiene un crecimiento que es lineal, sino que tiene crecimientos por ciclos. A esos ciclos, desde el marxismo, se los entiende como ciclos de acumulación. Básicamente, ¿qué es un ciclo de acumulación? Es un periodo medianamente largo donde hay crecimiento económico, crecimiento de capital. En ese sentido, los ciclos, esto es lo que muestra al menos la historia, suelen arrancar con un ajuste y un incremento de la tasa de ganancia, con una estabilización del ámbito de acumulación. ¿Qué es el ámbito de acumulación? Básicamente que la macroeconomía más o menos esté estable, es decir, que no haya mucho desequilibrio fiscal, que no haya mucho desequilibrio externo, y si lo hay, que haya el financiamiento necesario para cubrirlo, y una cuestión que sale de lo económico, que mal o bien esté controlada la conflictividad social. Entonces, en tanto que hay un ajuste económico que aumenta la tasa de ganancia y de alguna manera estabiliza el ámbito de acumulación,
Eso lo que hace es incentivar a los empresarios a invertir. A partir de eso va a haber más empleo, puede haber aumento salarial, puede aumentar el consumo, aumenta el Producto Bruto, se genera un ciclo expansivo de la economía, y eso, relacionado con la cuestión política y la cuestión social, brinda, si se quiere, más gobernabilidad, más popularidad al gobernante de turno. Bueno, todo esto que dije un poco, si lo miramos en términos históricos, podemos encontrar que quien hizo el ajuste y estabilizó de alguna manera en los últimos años el ámbito de acumulación, es decir, quien hizo el trabajo sucio en el 2002 fue Eduardo Duhalde. Y quien, si se quiere, cosechó el fruto de ese trabajo sucio fue el primer gobierno de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina. En este sentido, ¿qué es lo que planteo? A partir del 2012, de un nuevo ciclo de acumulación. Hasta ahí todo bien, todo copado, se ganan elecciones, bla, 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 bla. Pero bueno, ya en el 2011, 2012, 2013 empieza el ciclo de estancamiento, que un poco es la crisis que estamos viviendo hoy en día. Eso lo sufre el gobierno de Cristina, y básicamente este estancamiento, ¿de qué parte? De que ya la tasa de ganancia no era tan elevada, de que los desequilibrios macroeconómicos ya parecen fuertes. En el último gobierno de Cristina había desequilibrio externo y desequilibrio fiscal, la inflación era creciente y además de esto la conflictividad social iba en ascenso. Cristina en ese momento no tenía acceso a los mercados internacionales, tenía un precio de la soja que, si bien era elevado, no era muy elevado, no estaba en crecimiento. ¿Eso qué es lo que genera? ¿O qué señal da el capitalismo argentino con esos indicadores? Básicamente lo que plantea el capitalismo argentino con esos indicadores es la exigencia de ajuste. Y obviamente siempre que se habla de un ajuste en términos capitalistas, es un ajuste sobre la clase trabajadora. No existe ajuste en la historia que no haya recaído sobre la clase trabajadora. Bueno, Cristina tenía estas necesidades de ajuste enfrente, no obstante, meter el ajuste obviamente que tiene costos políticos, y Cristina, como podía pilotearlo hasta el final de su mandato, con lo que ella llamó sintonía fina, que fue básicamente un plan a aguantar para no perder el capital político que había acumulado hasta el momento, metiendo un ajuste, entrega al gobierno de Macri un capitalismo que exige ajuste, pero frente a una sociedad que no entiende que el capitalismo argentino exige ajuste. Si uno mira los dos otros ciclos de acumulación largos que arrancaron con un duro ajuste, uno encuentra, bueno, ya nombramos a Duhalde, si miramos más para atrás encontramos a Menem, los dos que tuvieron como factor común. Básicamente ambos dos fueron precedidos de una crisis de gran escala. Esa crisis de gran escala lo que le permite al gobernante de turno es poder meter un ajuste, si se quiere, más fácil en términos políticos. Macri toma un capitalismo argentino con necesidades de ajuste que le deja Cristina, pero un capitalismo argentino que que Cristina llega al final de su mandato sin que le explote una crisis de gran escala. Entonces, en ese sentido, encuentra una gran dificultad para llevar adelante el ajuste que el capitalismo argentino exige. Básicamente, ¿por qué lo exige? Lo exige en el sentido de para no explotar y para volver a crecer. Desgraciadamente no es lo que me gusta a mí, pero es la lógica de funcionamiento del capitalismo argentino. En este sentido, como Macri no tenía unas grandes relaciones de fuerza para llevar adelante el ajuste, su opción de ajuste fue lo que se llamó el gradualismo. Básicamente, en el momento cuando asume Macri, el debate era entre ajuste gradual o ajuste de shock. Un cálculo político básico era que si Macri llegaba a meter un ajuste de shock, lo esperaba el helicóptero de la Rúa en la terraza de la Casa de Gobierno. Entonces Macri, como no es ningún gil, fue por el lado del ajuste gradual. Ahora, dentro de ese ajuste gradual, y acá hay un elemento muy importante que hay que analizar, es el rol que cumple la deuda externa dentro de ese ajuste gradual. Básicamente Macri, ¿por qué se endeuda? ¿Se endeuda porque es malo? ¿Se endeuda porque quiere ver arder al país y demás, etcétera? No. Macri se endeuda básicamente porque al tomar deuda es lo que le permite gradualizar el ajuste. ¿En qué sentido gradualizar el ajuste? El ajuste plantea desequilibrios macroeconómicos grandes. Falta de dinero en el Estado, desequilibrio fiscal,
falta de dinero externo, falta de dólares, desequilibrio externo. Macri, ¿qué hace tomando deuda? Toma deuda y mientras ajusta para reducir esos desequilibrios, cubre las brechas, brecha fiscal y brecha externa, con esa deuda. Si Macri no tomaba deuda, la salida contraria era un ajuste de shock. Pero bueno, Macri tenía la posibilidad de deuda y no era ningún gil, entonces fue por la vía del ajuste gradual. En ese ajuste gradual es donde aparece la deuda externa y el proceso de endeudamiento. ¿Qué pasa? Venía supuestamente bien el ajuste, al menos para Macri, pero en 2018 pasaron cosas. La famosa frase pasaron cosas. Crisis de los países emergentes, aumenta la tasa de Estados Unidos. ¿Qué es lo que genera en términos concretos ese pasaron cosas? Básicamente que a Macri se le acabó la deuda. Y al acabarse la deuda, como dijimos, la deuda gradualiza el ajuste. Se acaba la deuda, se acaba la gradualidad del ajuste, el ajuste se aceleró y obviamente la aceleración del ajuste terminó en la derrota macrista. Si Macri llegaba a tener el financiamiento que le hizo falta, hoy en día seguía siendo presidente. Pero bueno, se le cortó el financiamiento y hoy lo tenemos a Alberto. Básicamente, ¿cuál es el resultado del macrismo? Es un ajuste a medio hacer, un ajuste durísimo para la clase trabajadora, obviamente todos los que vivimos de un sueldo lo hemos sufrido, lo hemos palpado en carne propia, un ajuste durísimo para la clase trabajadora, pero que todavía no llega a hacer eso que habíamos dicho en un primer momento, relanzar la tasa de ganancia, estabilizar el ámbito de acumulación y a partir de ahí relanzar la acumulación capitalista. Es decir, Macri entrega a Alberto un capitalismo con un ajuste a medio hacer, es decir, con un ajuste que avanzó, pero que todavía le falta camino para seguir. Si uno escucha las entrevistas que le hacían a Alberto y a sus economistas antes de asumir, ya estaban planteando que iban a seguir con el ajuste. Yo me acuerdo que se decía, bueno, el tipo de cambio tiene que ser competitivo. Un tipo de cambio competitivo en traducción, si se quiere, del economista al no economista es más devaluación, básicamente, ¿no? Si uno escucha todas esas entrevistas, ya lo estaban anunciando, que venía más ajuste. Pero ¿qué pasa? En el medio de todo esto que cae el COVID. Y a partir de ahí, a partir del COVID, se mezcla la crisis que Argentina viene arrastrando hace ya casi 10 años con la crisis si se quiere, con la pandemia y sus efectos. Básicamente, ¿el COVID qué hace? El COVID no genera una nueva crisis, la crisis ya venía. El COVID lo que hace es agrava la crisis que ya venía. Básicamente, ¿cómo se expresa esta crisis? ¿Cuál es la expresión de la crisis? Recesión económica, desempleo, caída salarial, recorte de jubilaciones. Recién estaba mirando que con la malvada fórmula macrista, los jubilados este año aumentaban 42%, con la buena onda fórmula kirchnerista aumentaron un 35%, eso bastante preocupante. Recorte de jubilaciones, devaluación y desdoblamiento del tipo de cambio, inflación. Todo esto, el ajuste que avanza, siempre que hay un ajuste, los gobiernos tienen dos grandes herramientas para, si se quiere, contener ese ajuste. Habíamos dicho todos los elementos del ajuste, ahora, ¿qué hace el gobierno frente a ese ajuste y frente a esa crisis y ese ajuste? Básicamente, por un lado, el primer elemento que tienen los gobiernos son los subsidios. Subsidia a toda la burguesía por medio del ATP, y subsidia a la parte más golpeada de la clase trabajadora por medio del IFE. Básicamente, ¿cuál es el rol del subsidio a la clase trabajadora? Que la clase trabajadora no salga a la calle, que la clase trabajadora no proteste. Bueno, cuando cualquier gobierno burgués subsidia y queda una parte en la calle, ¿qué es lo que hace con esa parte que queda en la calle? Lo que está haciendo el gobierno actualmente, represión y disciplinamiento de la clase trabajadora. No solo son los desalojos de Guernica y demás, sino que hay una cantidad de gatillos fáciles tremendo en los barrios populares, hay una cantidad de personas desaparecidas en el medio de esta pandemia tremendo, y que no deja de expresar otra cosa que esta crisis y este ajuste. Básicamente, como decían los kirchneristas, y los cito a ellos, sin represión, y decían de Macri, ¿no? Ahora uno los puede recitar a ellos, sin represión esto no cierra. Y literalmente, sin represión esto no cierra. Pero ¿qué pasa? Todo este ajuste
Y toda esta represión viene enmarcado en un hermoso discurso progresista. Y ese es un problema que ahora voy a retomar. Bueno, entendiendo un poco cuál es la crisis, cuál es, cómo viene avanzando el ajuste, cuál es la perspectiva. La perspectiva, obviamente, que este ajuste va a seguir. De nuevo, no hay salida de las crisis capitalistas sin un ajuste sobre la clase trabajadora. Es algo muy básico que cualquier libro de historia lo plantea. Y ya vemos este año, no hay que hacer mucha futurología, ya vemos este año los elementos que muestran que el año que viene va a seguir el ajuste. ¿Dónde? En el presupuesto que mandaron hace una semana. En ese mismo presupuesto que se mandó hace una semana, ya se encuentran techos paritarios para los trabajadores del Estado, cambio de fórmula jubilatoria, descongelamiento de tarifas, no actualización del impuesto a la ganancia de cuarta categoría, es decir, que los trabajadores van a tener que pagar cada vez más impuestos. Y los docentes son siempre abonados a ese impuesto. Básicamente, el ajuste va a seguir recayendo como recayó siempre y va a seguir recayendo sobre la clase trabajadora. En este contexto, ¿cuáles son las dificultades que tiene la clase trabajadora? Por un lado, ya lo dijimos, que es un ajuste que está enmarcado en una prédica progresista. Eso es un problemón, porque es más difícil de identificar que nos están ajustando. Y por otro lado, muy relacionado con esta prédica progresista, hay que entender que el gobierno tiene una ventaja que no tenía Macri, y es que tiene institucionalizados, cooptados o estatizados, le ponemos el nombre que queramos, a las principales representaciones de la clase trabajadora. ¿Eso qué quiere decir? Los sindicatos hoy en día son albertistas, los movimientos sociales, los sindicatos, no estoy hablando de ustedes, obviamente, pero los sindicatos mayoritarios, los movimientos sociales mayoritarios, los organismos de derechos humanos mayoritarios, son todos albertistas. Y entonces resistir a ese ajuste va a ser más difícil que resistir al ajuste macrista. ¿Por qué? Porque durante el macrismo nosotros teníamos enfrente a un, entre comillas, enemigo común. Y en la plaza de diciembre de 2017 estaba desde el peronismo hasta la izquierda trotskista. Hoy en día, cuando tengamos que ir a disputar una cuestión así, va a estar solamente la izquierda, y nada más. Porque el peronismo va a estar del lado de adentro defendiendo esas reformas. Cuestiones importantes. Primero, Cristian, un minuto para redondear. Sí, redondeo en un minuto. Primero, más que importante, hay que entender que esta crisis no es la crisis del COVID, sino que es una crisis más del capitalismo argentino. No es una crisis del COVID, sino que es una crisis más del capitalismo argentino. Y frente al ajuste, hay que entender que no es un ajuste porque vino el COVID, es un ajuste para relanzar el capitalismo argentino. Obviamente que esa es una excusa. Como propuesta, yo no le voy a hacer una propuesta a ningún gobernante porque no va a seguir mis mandamientos. Yo que es lo que planteo hacia la clase trabajadora. Entiendo que frente a este ajuste que se va a venir, la necesidad se da en una organización unitaria de la clase trabajadora, con independencia de clase, que resista el ajuste en marcha y sobre todo, si no avanzamos en esto, estamos fritos en el mediano plazo, que piense, al menos en el mediano plazo, en la superación del capitalismo, porque como ya les dije, dentro del capitalismo siempre la cuenta la paga la clase trabajadora. Hasta acá yo. Bueno, muchas gracias nuevamente a los tres invitados y también muy respetuoso con el tiempo los tres, así que venimos bien. Ahí la dinámica ahora, leo tres preguntas porque hay muchas preguntas que por ahí se van del centro de la charla y el punto que nos toca, más allá de que son temas colaterales como la cuestión histórica y demás. Leo tres preguntas que tienen que ver un poco fueron mencionando y abrimos una ronda en donde cada uno de los disertantes tendría como 5 minutos para elegir alguna o hacer referencia a lo que dijo alguno de los especialistas, economistas anteriormente. Lo dejamos abierto. Y después de última vamos a un cierre general en donde, bueno, cada uno hace una especie de síntesis en función de las cosas que se han estado diciendo. Leo algunas preguntas que tienen que ver con lo que se estuvo hablando. Gustavo pregunta cómo ven la cuestión relación capital financiero, capital productivo. Gabriela
preguntaba puntualmente qué salida se le puede dar a la crisis económica profundizada por la pandemia, y Ramiro habla de o hace alusión a algo muy general, pero que también surgió un poco en las exposiciones en relación a la propiedad privada, que dice, solo se habla de la propiedad privada en relación a cuando se ataca a quien menos tienen. ¿Cómo ven los especialistas este tema? Porque bueno, tendría que ver un poco con la cuestión económica. Pero digo, dejo planteadas esas tres preguntas que son un poco en relación a lo que han estado diciendo, y bueno, empezaríamos por Agustín, luego Cristian y Julián. Tendría 5 minutos cada uno. Puede hacer, dejamos esa libertad, ¿no? Si quieren hacer alusión a alguna de estas tres preguntas que fueron dadas para los tres disertantes, o quieren hacer alusión a alguna de las cuestiones que están sobre la mesa y que han dicho algunos de los expositores anteriores. Así que bueno, te damos 5 minutos, Agustín. Dale, buenísimo. Por la vez pasada me quedé corto de tiempo. Para terminar, voy a terminar un poquito de eso y continúo con esto. Argentina está quebrada, para tomar en relación con lo que venía diciendo, pero voy a terminar con las preguntas que me hicieron recién, porque a partir de la idea de la justicia social, el Estado fue cada vez interviniendo más en las familias, absorbiendo muchos temas, desde la educación, pero no solo en ayudar a la gente a que se eduque dándole el dinero suficiente, sino diciendo qué es lo que tienen que leer, lo cual está en contrario de la Constitución, que habla de la libertad de enseñar y aprender. Hoy eso no existe en Argentina, no se cumple. Pero a partir de ahí, todo esto fue incrementando la cantidad de cosas que hizo el Estado. ¿Y qué pasó? Fue aumentando el gasto público. Y permanentemente aumentó el gasto público hasta un punto que se hizo insoportable. Paralelamente al gasto público, aumentaron los impuestos. Hoy Argentina tiene más impuestos a las empresas que cualquier otro país del mundo, salvo la isla de Comoros. Tenemos 170 impuestos y el gobierno actual, en plena crisis, ha aumentado 15 impuestos adicionales. Y en Puerto Madre le han puesto un impuesto al viento. Y sobre eso ha intervenido también en cada vez mayor regulaciones. El Estado argentino hoy tiene más de 69.000 regulaciones y siguen creando nuevas y nuevas regulaciones. Todo esto asfixió al sector privado, que es cada vez más chiquitito. Entonces, este es un sector privado que hoy son apenas 7,5 millones de personas en el sector privado formal, que es el que paga la cuenta, el que paga los impuestos. Y del otro lado, tenés 22 millones de cheques que paga el Estado todos los meses. Por supuesto, esa cuenta ya estaba complicada cuando eran 7 millones contra 7 millones en el año 2001 y entramos en crisis. Y ahora estamos en 7,5 millones contra 22. No tiene ninguna chance de que esto cierre. Esto no tiene ninguna posibilidad de ajuste del estilo que habla Cristian, que mucho de lo que dijo Cristian yo estoy de acuerdo, pero no hay ninguna forma de ajustar de esa manera. Esto no sale con ajuste. Esto es absurdo. Ya el nivel de ridículo que tiene la Argentina es impresionante. No hay ninguna forma de que le salga bien a Guzmán, no tiene ninguna chance. Esto va a ser un desastre, no tiene ninguna chance de cumplir el 28% de inflación el año que viene. Hagamos una charla el año que viene y vamos a ver que la inflación va a ser por lo menos el doble de lo que dice el presupuesto. Vamos a ver que el tipo de cambio no va a estar en 100, va a estar probablemente en 300. A menos que estén con una separación, una brecha contra el tipo de cambio paralelo enorme, donde el tipo de cambio paralelo va a estar en 300 seguro, y capaz que 500. Es decir, Argentina está en una crisis terminal, y es terminal porque 7 millones no pueden sostener a 22 millones, es imposible. Está quebrada el ANSES, está quebrada la situación del Tesoro, está quebrado la Argentina. Y además, con estos impuestos y con los nuevos impuestos que están creando, se van los capitalistas. Tuvimos 7 empresas extraordinarias, modernas, que crearon enorme cantidad de riqueza. Mercado Libre, 65.000 millones de dólares de su valuación. Se fueron del país los 7 dueños de esas empresas. Invirtió ahora en Brasil, Mercado Libre, 750 millones de dólares para crear una flota de aviones de carga, privada, sin subsidios, ¿no? Y acá estamos permanentemente en el sentido contrario. Hemos caído del puesto 20, como les decía, al puesto 170 en libertades económicas, entre los países más reprimidos de la Tierra. Con Macri se rebotó a penitas y llegamos a 147. Seguíamos entre los países más reprimidos de la Tierra y ahora vamos de nuevo para abajo y estamos seguramente cerca del 170 nuevamente. Y estando junto con los países reprimidos de la Tierra,
no tenés chance de salir adelante. Puede haber una recuperación económica, obviamente salimos de la pandemia, vas a ver una recuperación económica, pero no vas a llegar al nivel del 2019, y mucho menos vas a llegar al nivel del 2017. Es más, si se cumple el pronóstico del propio Guzmán, cuando termine el gobierno de Fernández, todavía vas a estar 3,6% abajo del peor año de Macri, que fue el 2019. Con lo cual vas a estar peor que eso. Y el año 2019, por supuesto, Macri estuvo peor que cuando empezó en el 2015. Y Cristina estuvo peor en el final de su mandato que al principio. O sea, en el 2011, el segundo mandato de Cristina, el 2011 estaba mucho mejor que el 2015. La crisis argentina, o la crisis final argentina, porque esta es la crisis final, empezó en 2011. Y de ahí vamos para abajo y se va acentuando. Y con la pandemia, es verdad, se cayó más rápido. Con lo cual ahí tenemos un problema adicional, pero que tiene solución, pero obviamente lo dejo para el final porque se me acabaron los 5 minutos. Gracias. Bueno, Agustín, Julián, no, perdón, Cristian. Vamos con Cristian los 5 minutos para hacer alusión a alguna de las preguntas o algo que hayan dicho los economistas previamente. Bien, voy a ir en orden de las preguntas y después si me alcanza respondo a alguna cuestión suelta. Por un lado está la cuestión del capital financiero y capital productivo, para mí justamente nada que ver con que son algo contrario, son una unidad. Si uno entiende cómo funciona el capitalismo, se da cuenta que capital financiero y capital productivo funcionan en unidad, no funcionan enfrentados. Quizás hay alguna fracción puntual que en algún momento, en algún contexto histórico puntual, funcionan contrariamente, pero históricamente son una unidad, son la misma clase, básicamente. Salida de la crisis, yo ya dije, ¿cómo Argentina sale de las crisis? A ver, es una cuestión histórica, no es que lo estoy inventando yo, hay que leer cualquier libro de historia y uno encuentra que siempre las crisis salen de la misma manera: ajustes sobre la clase trabajadora, relanzamiento de la tasa de ganancia, relanzamiento de la acumulación de capital. Es algo simple, básico, cualquier cosa hay que mirar los datos. Yo, si quieren, tengo datos de cálculo de tasa de ganancia y demás, me escriben, yo en las redes sociales estoy por mi nombre. INDEC no publica tasa de ganancia, claramente, pero bueno, yo tengo los cálculos, es algo muy, muy simple. Por lo tanto, sí, se va a salir con ajuste el día que se haga el ajuste y el día que la clase trabajadora se vea sobrepasada por el ajuste. El problema es que Argentina tiene el problema para el capitalismo, para salir de esta crisis del capitalismo, es que Argentina tiene una clase trabajadora que resiste, que resistió el ajuste de Macri y que de una u otra forma le va a poner alguna resistencia a Alberto. Más allá de que, como dije, va a ser muy difícil ponerle la resistencia, pero se la va a poner. Después, bueno, ya me queda algo de tiempo, voy a tocar algunos temas. Por un lado, refutar a Marx, qué sé yo entiendo, yo vengo de las comunidades científicas, cuando alguien refuta a alguien es porque toda la comunidad científica o la gran mayoría lo acuerda, ¿no? Si yo le puedo decir que yo refuté a Einstein, vaya a saber quién me cree, ¿no? La lógica sería que los físicos digan que yo refuté a Einstein. Y después, es una cuestión que justamente en estos días estuve armando. Siempre se habla de los 70 años del peronismo y demás. Yo voy a dar un par de datos básicos. Si uno analiza para atrás y dice cuáles son los principales representantes del liberalismo en la historia política, a mí se me ocurren tres: Álvaro Alzagaray, Domingo Cavallo y López Murphy. Álvaro Alzagaray fue ministro de Economía de Aramburu, ministro de Economía de Frondizi, ministro de Economía de Guido, embajador en Estados Unidos de Onganía. Cavallo fue presidente del Banco Central de Viñones, ministro del Interior de Menem, ministro de Economía de Menem, ministro de Economía de la Rúa. Ricardo López Murphy fue ministro de Defensa de la Rúa, ministro de Economía de la Rúa. ¿Con esto qué quiero decir? O los peronistas se volvieron liberales o los liberales se volvieron peronistas, ¿no? Porque si no la cosa no cierra. La historia no cierra. Y estos son datos que uno lo encuentra en Wikipedia. No hace falta más que googlear Wikipedia y analizar esto. ¿Con esto a dónde vuelvo? A que justamente no es que por un lado están los malvados liberales y por otro lado están los malvados populistas. No, son unidades, es la recurrencia del capitalismo argentino la que nos lleva a esta crisis. Si no entendemos eso, que no existen cosas contrarias, no existe un capital productivo
y un capital financiero separados, discutiendo. No existe un liberal y un populista también. No, es una unidad. La historia funciona como unidad. Uno no puede pensar las cosas en términos dicotómicos. Hasta acá yo. Bien, Julián. Bueno, son varias cosas, ¿no? Por un lado, cuando se pone el acento en el análisis de PBI per cápita, nosotros tuvimos, o de PBI incluso, ¿no? Nosotros tuvimos durante el primer gobierno de Menem, que fue el periodo donde más se destruyó el empleo en toda la historia del país a esa velocidad, ¿no? Así, subió el desempleo desde el 91 hasta el 95, desde el 7% hasta el 18%. Y el PBI, sin embargo, aumentó. Entonces, analizar, digamos, todo sirve. Hay que analizar absolutamente todo. No digo no hay que analizar, ¿no? Digamos, no estoy cuestionando lo que dice Agustín, pero lo que estoy diciendo es utilizando lo que dice Agustín para abrir juego a distintas formas de leer distintos datos. Una cosa es, porque PBI per cápita, ¿qué es? Dividir el PBI de la economía sobre la cantidad de habitantes. Argentina teníamos más o menos en el año 2017, estábamos en el puesto 50 más o menos dentro de los 190 países. Y si uno hace una tablita con los países que tienen más de 3 millones de habitantes, ¿no? Está bueno lo que decía Agustín, ¿no? Porque, digamos, tomar algunos, excluyendo, ¿no? Algunos países que tienen características muy particulares, demasiado particulares y pequeñas, Argentina ya pasa al número 30, más o menos. Entonces, que, digamos, en población Argentina está en el puesto 31. Y en PBI es muy interesante el análisis porque el PBI, en el año 2003 teníamos un PBI de aproximadamente 130 mil millones de dólares que ascendió a más de 600 mil millones de dólares hacia el 2015. Ahí estábamos en el puesto 20 del mundo. Y durante el gobierno de Macri bajamos del puesto 20 al puesto 28, obviamente no solo con la destrucción económica, sino con sucesivas devaluaciones que empezaron allí. Ahora, varias cosas. Por un lado, en términos de impuestos, si bien Argentina tiene una presión tributaria de más o menos el 33%, hay varias cosas que analizar. Por un lado, los países desarrollados tienen una presión fiscal mayor. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más recursos para poder impulsar la economía. Una de las preguntas que más se ha escuchado es, bueno, ¿cómo hacemos? Y muchas respuestas están por el lado de impulsar la actividad y el mercado interno. Y eso, de alguna manera, por ahí con Cristian estaría bueno hacer un largo debate, ¿no? Porque durante esas discusiones que son tan interesantes, ¿no? Porque lo que se ha conseguido durante el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue un aumento del poder adquisitivo de la clase trabajadora y también de los jubilados, incluyendo la ley de moratoria jubilatoria que permitió que millones de jubilados puedan incluirse en el sistema que si no, no hubieran cobrado un mango, ¿no? Entonces, me parece que las salidas no es por el lado del ajuste, sino por el lado de impulsar el mercado interno, agregar valor a las exportaciones. Esto significa, en palabras de Alberto Fernández, a quien yo no admiro ni nada por el estilo, pero sí lo cito, porque en palabras de Alberto Fernández, que él dice, yo soy el más federal de los porteños, bla, 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 bueno, no importa. Lo que él está sugiriendo es algo que nosotros venimos hablando desde hace mucho. Nosotros tenemos 16 millones de personas, una arriba de la otra, acá en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, y en toda la provincia de Buenos Aires, que es más grande que Italia, tenemos 3 millones de personas. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Es descentralizar la población y ubicar industria cerca de los recursos productivos. Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas. No es admisible que exista un argentino
con hambre y un argentino sin techo, o sin vivienda, o sin una porción de tierra en el 8º país más grande del mundo. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ser diseñadas con una planificación que debe incluir anclar industria para generar valor agregado sobre nuestros recursos primarios. Yo no tengo la creencia o la comprensión de que Argentina va a desaparecer. No alimento el pesimismo porque tenemos elementos como para poder construir algo mucho mejor. Entonces, no estoy alineado de ninguna manera con pensar en vertientes pesimistas que incluyen más ajuste o que incluyen una debacle. Y por el otro lado, y por el lado del capital financiero o el capital productivo, nosotros no tuvimos continuidad, como bien dijo Cristian, nosotros no tuvimos continuidad, tuvimos cortes, tuvimos pasaje de un modelo a otro, después pasaje de otro modelo al otro. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es incrementar la actividad industrial, que es lo que genera empleo. El capital especulativo financiero lo único que hace es concentrar riqueza. Concentrar Bien, riqueza. un minutito para cerrar. Sí, perfecto. Concentrar riqueza en pocas manos. Entonces, una de las cuestiones es quitarle, bueno, hablaba de los impuestos, lo que hay que hacer es discutir con todas las cámaras prendidas, que nuestros representantes en el Parlamento discutan para mejorar la estructura tributaria de nuestro país para que siga más progresiva, es decir, que más paguen los que más tienen. Y de esa forma conseguir financiar al Estado para conseguir una mayor inversión social, mayor inclusión social y mayor bienestar. Yo creo que es posible poder aplicar todas estas cosas, no hay que ser pesimista. Bueno, muy rico el debate, intercambio de ideas, obviamente 3 perspectivas completamente diferentes sobre un mismo fenómeno. Bueno, hacemos así, que era un poco lo pautado con los invitados, hacemos un cierre alterando el orden, empezaría Cristian, después iría Julián y finalizaría Agustín. Hacemos entre 6 y 7 minutos tratando de hacer una síntesis en función de lo que se ha dicho, pero teniendo en cuenta el eje de la convocatoria, que era un poco esto, ¿no? Del análisis de la crisis económica desde los diferentes enfoques. Así que bueno, vamos con el cierre, empieza Cristian, sigue Julián y termina Agustín. 6-7 minutos como para hacer una síntesis general. Bueno, yo como que no tenía pensado comentar esto, pero bueno, ya que Julián lo planteó, la cuestión de los cortes, justamente ahí es donde está la unidad del devenir histórico. Uno no puede pensar las políticas más liberales sin una sucesión después de políticas más reformistas, y no puede pensar las políticas reformistas sin una sucesión después de políticas liberales. ¿Por qué? Básicamente las políticas más liberales son las que meten los ajustes y son las que relanzan de una u otra manera el capitalismo. Y son las políticas más reformistas las que frenan la conflictividad social. Justamente uno no puede pensar bajo ningún punto de vista al kirchnerismo sin Duhalde. Pensar al kirchnerismo sin Duhalde es realmente no comprender el devenir de la historia. Por lo tanto, justamente uno no puede pensar tampoco ese crecimiento económico y redistributivo sin el zarpazo que le dio antes el caudillo bonaerense. Yo en ese sentido paso el chivo, invito a leer mi texto, Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica, porque lo que trata de explicar es esto, ¿no? El no entender la historia seccionada. Yo entiendo que acá es una charla de economistas, pero bueno, yo trato de ir un poco más hacia el resto de las ciencias sociales. Uno no puede entender la historia seccionada como compartimentos estancos. Por lo tanto, eso es muy, muy, muy necesario. Después, una cuestión importante, yo acá tiré varios datos, hice varias alusiones a muchos temas. Desde ya todos son datos con fuentes que
quien le interese me puede escribir, yo en redes sociales tengo mi nombre real, o sea, me buscan en redes sociales, todos los datos que estoy tirando están con fuentes. A su vez, todos los datos que estoy tirando están en mi libro, también vuelvo a recomendarlo. Y como para cerrar, bueno, de nuevo, volver a agradecer la invitación. En un momento como el actual, una cuestión al margen que no hice en el inicio, pero que también siendo docente y estando en un sindicato docente no puedo obviar, que es un total repudio a los dichos de Acuña, un total repudio a los dichos de Acuña, que es más que necesario repudiarlo. Y en función de eso, bueno, para cerrar, ya saliendo de la cuestión analítica y demás, entiendo que hay que revalorizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Primero, porque primero que yo la verdad con los compañeros de ANSAFE, me alegra mucho la invitación porque primero que son un sindicato de lucha, ¿no? No es un sindicato que está militando el ajuste como muchos otros lo están militando. Así que eso, primera cuestión. Segunda cuestión, esto es una actividad que muestra a las claras lo que es la democracia sindical. Esto es algo inédito en el sindicalismo, que en un mismo sindicato se estén planteando tres visiones completamente distintas. Es realmente muy, muy llamativo. Y frente al ajuste que ya se está dando y que va a seguir, me parece más que necesario este tipo de actividades, sobre todo para los afiliados del sindicato, porque son actividades formativas y frente al ajuste que se viene, es necesario tener cuadros formados. Así que, bueno, nuevamente gracias y hasta acá yo. Muy bien, Julián. Bueno, con respecto a las ajuste que se viene, es muy interesante lo que dijo Cristian, porque tenemos que estar formados, tenemos que estar activos para presionar y conseguir que salarios y jubilaciones vuelvan a subir por encima de la inflación, como ocurrió durante casi todos los años de aquel modelo nacional y popular que empezó en el 2003. Y, digamos, no es correcto que la crisis empezó en el 2011. Sí, lo que empezó en el 2011 es el problema de la restricción externa a consecuencia de muchas cuestiones, como por ejemplo la disminución de los términos de intercambio, la fuga de capitales financieros, de vuelta operando el mismo mecanismo saqueador a manos de unos pocos, y sí, digamos, esa restricción externa comenzó a generar un problema en el periodo, digamos, que antes no había existido. Yo, digamos, disiento con el concepto base de Agustín, por suerte, porque eso nos permite debatir y justamente exponer las ideas, ¿no? Si no, él no hubiera planteado esto, tal vez se me hubiera pasado decirlo. Cuando los sectores concentrados, a ver, vuelvo a una frase histórica, ¿no? Libertad de los mercados. ¿Qué significa libertad de los mercados? Libertad de los mercados significa mercados no regulados, no controlados. Ahora, ¿qué pasa si un mercado no está regulado ni controlado? Los dueños de los mercados hacen abuso de su posición dominante y el resto de los participantes del mercado, que no son los dueños, lo que hacen es padecer un saqueo. Por lo tanto, digamos, tanto en este ejemplo como en todos los ejemplos que atraviesan la economía, hay una cuestión que se puso en marcha para mí de manera tardía, y es una de las críticas al periodo kirchnerista, se puso en marcha de manera tardía, demasiado tarde, que es la actividad de la Secretaría de Comercio regulando, investigando toda la cadena de valor, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. ¿Se acuerdan cuando estaban los precios, se pusieron los precios cuidados? Bueno, ¿qué es eso? Consecuencia de una profunda investigación en toda la cadena de producción y generación de valor.
para que no haya ningún eslabón que ejerza abuso de su posición dominante y se quede con más plata que lo que le corresponde. Si vos compras un paquete de yerba, ¿cuánto le va a cada eslabón que hace que ese paquete de yerba esté en la góndola del supermercado? Bueno, de eso se trata, regular y controlar los abusos de poder dominante. Bueno, esto incluso lo plantea ahí, comparto la visión de Agustín, ¿no? Que hay que leer todo. Esto lo empieza a plantear Adam Smith en 1776, ¿no es cierto? Pues dice, el libre mercado en realidad no existe, por lo tanto el derrame, ¿no? Que si la riqueza se acumula, derramará hasta las capas inferiores de la población. Eso no existe por la existencia de monopolios y demás. Por lo tanto, como la competencia perfecta no existe, el Estado debe intervenir y regular. Y por eso nosotros tenemos una serie de pensadores a lo largo del tiempo que siguieron con esa línea. Así que bueno, yo creo que es muy importante la intervención del Estado para evitar la concentración de riqueza en pocas manos. Esto que se está debatiendo últimamente acerca de el aporte extraordinario de las grandes fortunas, muchas veces uno dice, pero ¿por qué un aporte extraordinario? ¿Y por qué no un impuesto que se pague todos los años? Estamos hablando de un 0,02% de la población que equivale, entre otras cosas, a todos los pagos que se hicieron del IFE y el ATP, solamente con ese dinero, que es un 2%, y que no significa sacar la riqueza, significa que dejen de acumular. En el mundo, el 1% más rico posee el 50% de la riqueza del mundo. ¿Qué significa esto? Que las grandes fortunas o los sectores concentrados tienen una velocidad de acumulación de riqueza cada vez mayor. Lo que se propone esto es no sacar la riqueza, que la acumulen un poquitito más despacio. Y eso alcanza para financiar un montón de cosas. Nosotros tenemos en este momento una tasa de pobreza que debe andar cerca del 50% o más. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la inteligencia sin dogmatismos cerrados para poder pensar y aplicar a cada momento la forma de generar un menor padecimiento para los sectores más vulnerables, incrementar el nivel de actividad de industria y de empleo que genera inclusión social y de esa manera, bueno, abordar cuestiones que volvemos a tener que enfrentar, como por ejemplo el desendeudamiento. Hay algo que es importante que muchas veces se dijo: ¿por qué los argentinos tenemos que pagar una deuda de la cual nosotros no hemos participado? Se la llevaron todas los sectores, el sector financiero y los sectores corporativos. Entonces, ¿por qué el conjunto del pueblo argentino tenemos que pagar esa deuda? ¿Y por qué tendríamos que permitir que el Fondo Monetario Internacional nos imponga políticas de ajustes como la hizo durante la convertibilidad a gobiernos de Menem y de la Rúa? Entonces, son una serie de cuestiones muy vastas que hay que pensar cada una sin estrechismos, ¿no? Es decir, con flexibilidad para poder aplicar y teniendo la idea de que nosotros tenemos que recuperar este rico país que se va a recuperar con empleo, con industria y con inclusión social, y agregando valor a nuestras exportaciones y volviendo a tener superávit del sector externo, como bien dijeron los compañeros, que era uno de los puntos claves. Entonces, con todas estas cuestiones, ojalá que podamos seguir discutiendo todo esto. Muchas gracias. Agustín, unos 6-7 minutos para cerrar. Dale, genial, muchas gracias y antes que nada agradezco este debate que me encantó. Vieron que tendría que ser mucho más largo, porque la verdad que habría que tomar cada uno de los temas y profundizarlos. Pero bueno, se hace lo que se puede en este breve tiempo y tratar de abrir puertas para estudiar, para investigar cosas distintas. Ya que están, me gustaría compartirles que tomen nota, porque les va a servir, si es que no lo conocen. Perdón, estoy acá. No, estoy acá. The World in Data. Este sitio web que pueden encontrar tiene inmensa cantidad de información muy bien y muy práctica. Por ejemplo, acá estoy mostrando cómo ha caído la pobreza extrema
en todo el mundo, ¿no? Los primeros que cayeron, por supuesto, fueron los países europeos. Fíjense cómo el sudeste asiático, el este de Asia, gracias a China y demás, era re pobre en 1981, re pobre, 80% de la gente estaba en extrema pobreza, y hoy es menos pobre que América Latina, que por supuesto con la conquista de los españoles y los europeos en general, mejoró mucho antes que Asia, digamos, pero se quedó ahí, y en cambio Asia fue extraordinario. Miren cómo todos los continentes fueron eliminando la pobreza, y ahora queda todavía la pobreza del subsahara, o sea, de África subsahariana. Y África subsahariana empieza a reducir la pobreza, pero todavía está allí. Y el otro gráfico que quería mostrarles, que es otra que pueden tomar nota, que es Gapminder. Gapminder es un sitio que tiene 250.000 datos de 200 países, hecho por un sueco, que es además un profesor, es un doctor, no es un economista, es un profesor de Global Health, de salud global. Entonces miren acá, por ejemplo, esta es la línea de la pobreza extrema, de $2. Y fíjense cómo en 1800 el 90% de la gente, China, la India, era lo más grande del mundo, era China y la India, los otros países eran chiquititos en relación a China y la India. China tenía, por ejemplo, un 30% del PIB mundial, pero inmensamente pobre. Lo que es impresionante es que en los siguientes 170 años, China se mantuvo acá, no cambió nada, seguía teniendo el 80% de la gente detrás del nivel de la línea de pobreza extrema. Pero en 1979 se abre al mundo porque fue Milton Friedman, fue una cantidad de liberales llamados por Deng Xiaoping, y abrieron 13 regiones al comercio internacional y a los capitales explotadores que ingresaron rápidamente. Y miren lo que pasó. China se pasó, y ya hoy solamente el 10% de la población mundial sigue en extrema pobreza. Todo el resto salieron de la pobreza. Y en acá me comí 3 minutos. En los 3 minutos que me quedan, les digo cuál es para mí la solución de la Argentina en 3 minutos. Básicamente no es el ajuste, no es de ninguna manera el ajuste, es todo lo contrario. Es tener una moneda sana. Por ejemplo, una moneda sana es, damos libertad de moneda, eliminamos el peso, que es una moneda horrible, que es lo único que sirve el peso, es saquear los salarios y las jubilaciones. Para eso tenemos emisión de pesos, solamente para saquear a los asalariados y a las jubilaciones. Y les pagamos en dólares a todo el mundo. Entonces tenemos dólar. Todo el mundo elige dólar, tenemos dólares. La inflación baja a cero, las tasas de interés bajan fenomenalmente, y se expande el crédito y aumenta la riqueza fuertemente. Eso es muy expansivo para el sector privado. Después desregulamos, sacamos miles y miles y miles de regulaciones. Ahora le han puesto una regulación, por ejemplo, no me acuerdo si lo dije, a la cantidad de palitos que tiene que tener el mate en la yerba mate. Es ridículo. Tenemos regulaciones, el BTS, tenemos 1.500 registros automotores que no sirven para nada, porque cuando vos compras un auto, en el registro, simplemente en la concesionaria, ya te hacen la factura y ya la tiene el registro, la FIP, y ya sabe quién es el dueño. Todos esos son curros de los políticos. Está lleno, repleto de curros por todos lados. Cada regulación es un curro. El BTS es un curro. Son todos curros. Cómo controlan los matafuegos, todos controles, regulaciones, inmensa cantidad de burocracia. Todo eso es un curro. Hay que sacarles todos los privilegios a los políticos, ni choferes, ni aviones a los gobernadores. Tienen que ser servidores públicos. Es ridículo que se sirvan de lo público, que es lo contrario, ¿no? Entonces, y lo otro que tiene que hacer es bajar impuestos. Si eliminás 160 impuestos, los 10 impuestos que te quedan recaudan el 90%. Y esa caída del 10% en recaudación se recupera por el aumento de la economía privada en un año. En el mismo año recuperás lo que perdiste. Con lo cual hay que eliminar 160 impuestos. Eso expande fuertemente el sector privado. Y después lo que hay que hacer es flexibilidad laboral. Porque la flexibilidad laboral lo que te hace es que ese crecimiento del sector privado sea con creación de empleo. Y la Argentina puede crear 4 millones de empleos privados en los próximos 4 años, en el momento que se hagan las reformas, que probablemente no van a ser ahora, pero tal vez las termine haciendo el propio Fernández, porque es innegable que van a tener que hacer estas reformas. El mundo está mejorando de una manera espectacular, el mundo está generando una era de abundancia como nunca se ha visto. La pobreza ha caído en todo el mundo de una manera espectacular, salvo el año de la pandemia. Olvídense de este año nefasto. Hablo hasta el año pasado.
y a partir de ahí vamos a ir a una era inmensa de abundancia, porque el costo de la energía está bajando a cero. Y hoy este aparatito, acá tenés miles y miles de productos a precio cero, tenés miles de libros a precio cero, tenés miles de productos a precio cero que los economistas no pueden medir porque el precio es cero. El capitalismo ha llevado a la producción de riqueza tan abundante que estamos hablando de la economía de costo marginal cero. Esa economía de costo marginal cero que puedes tener 1.000 millones de libros más a costo cero. Y se están emitiendo 3.000 libros nuevos por año, por día. La explosión de conocimiento es extraordinaria. El mundo está yendo a la abundancia, se vienen los robots a un nivel fenomenal. Para el año 29, los robots no los vamos a poder distinguir de los que estamos acá en esta sala. Y van a ser más inteligentes que los seres humanos en la mayor parte de las cosas, salvo, y esto es importantísimo para los docentes, y con esto cierro, y por eso hay que cambiar la educación, salvo pensamiento crítico, imaginación, creatividad, inteligencia emocional, todas las herramientas que tiene que tener la educación del siglo XXI, porque los trabajos que vamos a tener no son de la industria no va a generar ningún empleo, la industria va a eliminar empleo en los próximos años, todo el trabajo van a ser el arte, la música, las películas de cine, el entretenimiento, todo eso es lo que está generando el nuevo empleo. Los programadores de WhatsApp, de jueguitos de las computadoras, y cantidad de cosas nuevas y fascinantes. Los que van a crear el futuro de Argentina son 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años, y ellos van a ser las empresas, y no sabemos qué empresas van a ser, pero van a ser extraordinarias. Y con eso cerré. Muchas gracias. Bueno, vamos dando un cierre a este rico intercambio. Primero que nada, decirle gracias a los 3 especialistas, gracias a Agustín, a Cristian y a Julián por haberse sumado a esta actividad, en donde, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Porque hay que acotar un poco los tiempos por la propia dinámica. Y algunas palabras para cerrar, algunos muy breve. Pero bueno, se decían en la exposición, ¿no? A nosotros nos parece que como sindicato seguramente los vamos a estar o los vamos a seguir molestando o invitando para próximas actividades, porque nos parece muy importante esto de la diversidad, la pluralidad, pero también el tema de tratar de entender qué sucede con la realidad, ¿no? Digo, más allá de los diagnósticos que dieron los 3 especialistas, me parece que lo que no hay dudas es que la realidad está cambiando permanentemente y está yendo hacia algún lugar, digamos. Y nosotros como trabajadores nos parece fundamental tratar de entender para dónde está yendo esa realidad, porque justamente, es un dato de la realidad. Nosotros como trabajadores estamos dando una lucha muy importante alrededor de nuestras condiciones de trabajo, la educación gratuita, y una cuestión salarial que este año se ha visto desplomada, y a nosotros nos parece como entidad sindical, bueno, apelar a los especialistas para escuchar diferentes voces y para tratar de entender qué sucede con la realidad, ¿no? Porque nosotros constantemente estamos convocando a la lucha, pero nos parece fundamental tratar de entender contra qué luchamos. Entonces, en ese sentido, nos parecía muy importante invitar a ustedes como especialistas para brindar diferentes enfoques. Así que bueno, sin mucho más para agregar, decirle gracias a todos los asistentes, pero bueno, sobre todo a Agustín, a Cristian y a Julián. Y bueno, saludamos este debate y esperamos a profundizar esta serie de actividades, así que seguramente en breve vamos a seguirlos convocando para iniciativas como esta. Así que bueno, muchas gracias a todos, y damos por cerrada la actividad, que muchos de los especialistas tienen otras actividades y habíamos acordado un tiempo con